Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Marcos Oderis, jefe de bromatología y gestión de alimentos de la Municipalidad de Rivadavia. Bienvenidos al módulo 3. Les recuerdo que al finalizar cada módulo se tienen que contactar con el número de teléfono que aparece en pantalla, que es 2392 53 18 51, o lo pueden hacer vía mail a bromatología@munirrivadavia.gov.ar. Se contactan y solicitan el link para acceder al examen de cada módulo. Bueno, comenzamos con el módulo 3. Seguimos viendo lo que son enfermedades, ¿sí? En este caso la celiaquía, como quizás todos las conocen, que es una intolerancia permanente al gluten presente en el trigo, avena, cebada y centeno, lo que es el TAC. Es una enfermedad gastrointestinal crónica, ¿sí? Debido a una predisposición genética. En esta situación, en cualquier etapa de la vida se puede presentar, ¿sí? En tanto en la adultez avanzada o en cualquier momento de la vida, ¿sí? Desde la lactancia hasta la adultez. Esta situación, digamos, de predisposición genética, ¿sí? A nivel gastrointestinal, tiene que ver con las vellosidades del intestino, ¿sí? Fíjense en las fotografías que se tienen de los intestinos. A la izquierda podemos observar lo que es un intestino normal, ¿sí? Que tienen las vellosidades, como si fueran unos pelitos, en los cuales en esas cavidades, ¿sí? Ingresan los nutrientes y lo que hace es aumentar la superficie de contacto para absorber nutrientes y demás. Una persona celíaca, fíjense que esas vellosidades desaparecen y con lo cual disminuye la superficie de contacto con los nutrientes y eso hace que, digamos, aparezcan estos síntomas, ¿sí? La pérdida de apetito, la pérdida de peso, diarrea, distensión abdominal, anemia, retraso en el crecimiento, alteraciones del carácter, aparición de aftas bucales, que son las ampollas, la sequedad de la piel y pelos y abortos espontáneos, ¿sí? Es decir, algunas personas son más sintomáticas que otras, con lo cual en esta situación, digamos, se puede ver o detectar alguna contaminación cruzada cuando uno elabora alimentos sin TAC de forma artesanal, digamos, y si lo ingiere una persona muy sintomática, enseguida les aparecen algunos síntomas, como por ejemplo las ampollas y demás. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? Análisis de sangre, ¿sí? Y la biopsia intestinal. Esta biopsia, digamos, que son las fotografías que vimos en los slides anteriores. Hoy por hoy el único tratamiento es la dieta libre de gluten, ¿sí? Con una dieta libre de gluten, a lo largo del tiempo vuelven a aparecer esas vellosidades, ¿sí? Se vuelve a recuperar un poco el intestino con esos pelitos, con esas vellosidades para absorber nutrientes. Una dieta sin gluten, ¿sí? La DSG, se basa en dos premisas fundamentales: eliminar todo producto que tenga como ingrediente trigo, cebada, avena y centeno, ¿sí? Y sus derivados, y eliminar cualquier producto contaminado con estos cereales. Es decir, por más de que haga un alimento artesanal sin TAC, es decir, que ninguno de mis ingredientes contiene trigo, avena, cebada y centeno, tampoco debería contener alguna situación que tenga que ver con la contaminación cruzada con algún otro alimento que contiene TAC y debe estar libre de gluten, ¿sí? Con lo que tiene que ver con el marco normativo, es decir, el Código Alimentario Argentino. Recuerden que el Código Alimentario Argentino es la legislación que engloba todo aspecto que tiene que ver con alimentos. En el capítulo 17, ¿sí? Que se define como alimentos de régimen o dietéticos, habla de alimentos libres de gluten. Y el alimento libre de gluten es el que está preparado únicamente con ingredientes que por su origen natural y por la aplicación de buenas prácticas de elaboración que impidan la contaminación cruzada,
no contiene prolaminas procedentes del trigo, de trigo duro, centeno, cebada, avena, ni de sus derivadas cruzadas. Es decir, que, digamos, dentro de sus ingredientes no contiene TAC y además con un programa de buenas prácticas, ¿sí?, para evitar la contaminación cruzada, no contiene gluten, y el código alimentario, como habíamos dicho en el módulo 2, no existe la contaminación cero, con lo cual tolera como un máximo, ¿sí?, no debe superar el máximo de 10 miligramos por kilo de producto, el contenido de gluten de ese alimento. Dentro de lo que tiene que ver con el rótulo, ¿sí?, vemos el logo sin TAC oficial, seguido de la leyenda libre de gluten, ¿sí? La leyenda libre de gluten tiene que estar seguida de la denominación de producto. Por ejemplo, café instantáneo libre de gluten, ¿sí?, o lo que sea. Para llegar a esta certificación, digamos, tiene que haber sido demostrado digamos, dentro del producto no debe contener gluten, y eso se hace a través de análisis de laboratorio, y un programa de buenas prácticas que esté certificado. Es decir, las condiciones que exige el Código Alimentario para alimentos libres de gluten, el análisis de laboratorio que avalen esa condición de ser libre de gluten, y un programa de buenas prácticas para alimentos libres de gluten con el fin de asegurar la no contaminación con derivados de trigo, avena, cebada y centeno. Bueno, recomendaciones para evitar la contaminación cruzada son las que venimos hablando desde siempre, ¿no? Lavarse bien las manos, ¿sí?, antes, durante y después del proceso. En esta situación, lo ideal es tener doble todo, ¿sí? Doble olla, doble utensilios, como para evitar las contaminaciones cruzadas. De vuelta, una persona muy sintomática detecta enseguida, a través de ampollas en la boca y demás, cuando un alimento se me contaminó con gluten, ¿sí? En la heladera también se puede dar lo que es la contaminación cruzada, es decir, por eso una vez terminado con la elaboración del alimento libre de gluten, envasar, aislar, ¿sí?, y rotular dicho alimento, ¿sí? En la alacena también se puede dar la contaminación cruzada, por eso almacenar separadamente. De vuelta a los utensilios, si es posible un utensilio exclusivo para alimentos libres de gluten, ¿sí? Las tablas, los equipos, por ejemplo, las procesadoras o licuadoras, etcétera, ¿sí? Es decir, si no contamos con una doble licuadora, por una cuestión, digamos, quizás obvia, lo que se tiene que hacer es primero se elabora un alimento libre de gluten y luego se procesará el resto de los alimentos, ¿sí? Hornear por separado los alimentos libres de gluten. En los repasadores o rejillas, ojo con eso también, porque puede también que arrastremos gluten a través de las rejillas y de los repasadores y contaminemos nuestras manos, y luego sigue la cadena. Cadena alimentaria. ¿Se acuerdan que habíamos visto en el módulo 1 los manipuladores de alimentos? Es decir, manipulador de alimentos somos todos, con más o menos injerencia dentro de la cadena alimentaria, ¿sí? Y la idea de este concepto de la granja a la mesa es que a través de toda la cadena, digamos, todos los eslabones que conforman esa cadena, la idea es ir ajustándolos, conociéndolos y ajustándolos como para que ese producto a lo largo de esa cadena llegue inocuo, ¿sí?, este concepto de inocuidad. Entonces, nos permite, esta clave, digamos, es reforzar todos y cada uno de los eslabones, ¿sí?, desde el proceso de producción hasta que llegan al consumidor. ¿Para qué necesitamos ajustar y conocer esa cadena? Para aplicar el concepto de trazabilidad, ¿sí? Que trazabilidad es el conjunto de procedimientos que nos permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote a lo largo de la cadena alimentaria a través de herramientas determinadas. La trazabilidad, entonces, es este procedimiento que me permite, ante una situación eventual de un producto determinado,
al tener una disconformidad o un caso, un brote por enfermedad, puedo, a través del rótulo de ese alimento, puedo conocer para atrás y ajustar para que no me vuelva a ocurrir, ¿sí? Este concepto de trazabilidad. Es decir, para ello, los elaboradores de alimentos deben diseñar e implementar un sistema documental y de registros que les permita llevar adelante un seguimiento de sus productos. En este proceso, el papel que cumple el rotulado de los alimentos es fundamental para lograr una identificación clara de los productos. Por ejemplo, yo soy elaborador, por ejemplo, un establecimiento elaborador de un alimento determinado, ¿sí? Elabora ese alimento, galletita sabor frutilla, rotula el alimento, ¿sí? Y en ese rótulo, que luego en el módulo 4 vamos a ver rótulos, deberíamos poner información sobre ese alimento y un número de lote que tiene que ver con una información interna nuestra, ¿sí? Interna del elaborador, perdón. Eventualmente, si ocurrió una disconformidad, tanto de, digamos, una situación de calidad organoléptica o nutricional, o, en el peor de los casos, una situación a través de una enfermedad transmitida por ese alimento, lo que se tiene que hacer es, primero, a través de ese número de lote en el cual causó esa situación, volver para atrás con un histórico, ¿sí? Aplicando este concepto de trazabilidad. Para esto, en ese elaborador debería haber tenido un sistema documental y de registros para ir conociendo ese histórico, ¿sí? Es decir, tal día, digamos, a través de ese número de lote, tal día se elaboró con esa materia prima, me cambió el proveedor porque tuve un problema con el proveedor regular y me cambió el proveedor ese día. O sea, un sistema documental y de registro que me permitan, ¿sí?, conocer qué es lo que pasó para evitar que me vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces, la trazabilidad es la capacidad para reconstruir ese proceso histórico de un producto y de conocer su destino más inmediato. Es decir, ese número de lote fue a parar a ese punto de venta y a otros tipos de puntos de venta, y si eventualmente tengo una situación de inocuidad, ¿sí?, es decir, que me causó una enfermedad, tengo que sacar de mercado rápidamente ese número de lote. 5 claves de inocuidad alimentaria. Habíamos hablado de que un alimento inocuo es aquel que no afecta a la salud humana, ¿sí?, en el corto o mediano plazo, es decir, es un alimento seguro. Y las 5 claves de inocuidad alimentaria, ¿sí?, tienen que ver con alimentos seguros, que son, es el uso de las materias primas, es el uso del agua y demás para elaborar mi producto. La higiene, tanto del establecimiento como del manipulador. La contaminación crudo-cocido, esta situación de contaminación cruzada. La cocción completa de los alimentos, habíamos visto las temperaturas en la zona de peligro, ¿sí?, y las temperaturas seguras, ¿sí?, el mismo concepto. Con lo que tiene que ver con alimentos seguros, ¿sí?, se trata de utilizar, por ejemplo, si uno va a sanitizar, a lavar y sanitizar las verduras y las frutas y demás para hacer, por ejemplo, una ensalada, hay que conocer el agua con la cual estamos utilizando para ese fin, ¿no? Entonces, use agua de red o potabilice antes del consumo, ¿sí? La teoría dice que por 2 gotas de lavandina por litro de agua se potabiliza el agua, ¿sí? Recordemos que además de la cocción, que es la que mata bacterias, el cloro o la lavandina también lo es, ¿sí?, como un sanitizante. Selecciona alimentos sanos y frescos, las carnes con control sanitario, si uno va a elaborar embutidos y demás, esa carne, ese cerdo debería tener el análisis de triquinosis y la procedencia, digamos, de un establecimiento habilitado. Utilice leche pasteurizada, si uno eventualmente va a utilizar leche para elaborar algún postre y demás. Lave frutas y verduras, lave y sanitice, ¿no? No utilice alimentos fuera de la fecha de vencimiento, ¿sí? Una vez por fuera de lo que es la fecha de vencimiento, ya ese alimento pierde
la calidad con la cual el elaborador, digamos, tuvo que controlar y certificar. Después vamos a ver que la fecha de vencimiento no necesariamente tiene que ver con que eventualmente me va a causar enfermedad. Puede que esté asociada a distintos tipos de distintos aspectos de calidad, digamos. Puede ser organoléptica, nutricional o inocuidad, ¿sí? Elija alimentos inscriptos, es decir, aquellos que tengan el registro nacional, tanto el establecimiento como el producto alimenticio, obviamente. De eso se trata Alimentos Seguros, ¿sí? Mantenga la higiene, este concepto que lo veníamos hablando en todo el curso, el correcto lavado de manos antes de preparar alimentos y durante el proceso, ¿sí? Es clave, digamos, para la correcta manipulación de alimentos. Ojo con el uso de guantes, ya que el guante a uno como consumidor puede causar la falsa sensación de seguridad, pero el manipulador quizás viene con el guante utilizándolo desde muy temprano y viene trabajando y viene metiendo la pata en el sentido de contaminación indirecta. Así que atento con eso. Adecuada limpieza y desinfección en el lugar de trabajo, lo que venimos viendo, ¿sí? Más adelante vamos a ver un procedimiento que tiene que ver con limpieza y desinfección, que se llama POES. Higiene de los alimentos, esto de lavar y sanitizar las verduras y las frutas, etc. Higiene personal, ¿sí? Protección de los alimentos y área de las cocinas de insectos, mascotas y otros animales, ¿sí? Es decir, el manejo de plagas. Evite la contaminación crudo-cocido, ¿sí? Esto de la contaminación cruzada. Hay tanto contaminación cruzada directa como contaminación cruzada indirecta, ¿sí? La directa obviamente es la que está en contacto directo de lo crudo con lo cocido o de lo crudo con lo listo para consumir. Utilizar equipos y utensilios diferentes, si es posible, como cuchillos y tablas de picar para manipular carnes y alimentos crudos, ¿sí? Si es posible tener 2 o más tablas de diferentes colores mejor para identificar cada tabla para un uso determinado. Conserve los alimentos en recipientes separados para evitar el contacto entre lo crudo y lo cocido. Si es posible, tanto lo crudo como lo cocido en recipientes cerrados herméticamente, ¿sí? Para evitar contactos directos. En la heladera se puede dar esta situación de contaminación cruzada. La heladera tiene lugares estratégicos para ubicar los alimentos. Por ejemplo, en la puerta tenemos la huevera y las bebidas, ¿sí? Porque es el lugar donde menos frío tiene. La carne cruda debería ir abajo del estante, ¿sí? Abajo del todo, digamos. Abajo del todo está el cajón de verduras, pero por encima del cajón, digamos. Cosa de que eventualmente si llega a derramarse algún sangre o algún jugo con lo que tiene que ver con ese alimento crudo, no gotee desde la bandeja de arriba, ¿no? Cocción completa de los alimentos, ¿sí? Esto de cocinar completamente los alimentos, más allá de que esté muy gourmet y muy de moda el hecho de consumo de carne cruda en el interior, se recomienda la cocción completa y evitando esa situación cruda en el interior, ¿sí? de los alimentos. Es decir, cocinar completamente los alimentos, en especial las carnes, pollo, huevos y pescados, que tienen que ver con alimentos de alto riesgo. Cuidar que no queden partes rojas en el interior. Hervir las salsas y guisos a más de 70 grados. ¿Sí? Recuerden que esta situación de guisos está asociada al Clostridium perfringens, que es una de las enfermedades transmitidas por alimentos más frecuentes que se dan en los alimentos, debido a esta situación de recalentar y recalentar los guisos. La correcta cocción mata casi todas las bacterias peligrosas, ¿sí? Recuerden. Las temperaturas seguras, ¿sí? Conservar los alimentos en recipientes cerrados y a la temperatura adecuada. No dejarlos a temperatura ambiente por más de 2 horas, esto de
el mal descongelamiento de los alimentos, descongelar a temperatura ambiente en la bacha o con agua caliente, ¿sí? Es una mala práctica, ya que estoy exponiendo ese alimento a esa zona de peligro bastante tiempo. Enfríe lo más pronto posible los alimentos cocinados, es decir, si eventualmente sé que me va a sobrar el guiso o alguna situación, ¿sí? Fracciono y llevo a la heladera lo más rápido posible, cosa de que evite la exposición en esa zona de peligro, ¿sí? No descongelo los alimentos a temperatura ambiente. Bueno, muchas gracias. Terminamos con el módulo 3. Recuerden que una vez finalizado este módulo ya están habilitados, digamos, como para escribir, ¿sí? Contactarse con el número de teléfono 2392 53 18 51 o lo pueden hacer vía mail a bromatología@munirrivadavia.gov.ar. Contáctense y soliciten el link para acceder al módulo 3, al examen del módulo 3. Muchas gracias.